Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el cierre de la cátedra Alfonso Pérez Romo en el año 2020, en este convulsionado año que nos ha enseñado a intentar comunicarnos de esta manera. Y bueno, pues estamos muy contentas y contentos en el Departamento de Arte y Gestión Cultural porque hemos tenido una semana muy rica, de mucho aprendizaje, y el cierre no será la excepción, porque tenemos a una invitada de lujo para dar la cátedra magistral del día de hoy, la doctora Cristina Castellano, que nos acompaña el día de hoy, es catedrática de la Universidad de Guadalajara. En un momento leeré su reseña, pero antes me gustaría mucho escuchar las palabras que nos dirá la maestra Ana Luisa Topete Ceballos, quien es la decana del Centro de las Artes y la Cultura, y le agradecemos mucho que se encuentre también con nosotros para cerrar la cátedra de este año, maestra. Adelante. Ay, muchísimas gracias, Raquel, y muchísimas gracias por esta atenta invitación. Y doctora Castellano, nos da mucho gusto tenerla aquí, y a todos nuestros compañeros y compañeras de esta hermosísima licenciatura en Estudios del Arte y Gestión Cultural. Bueno, pues muy apreciables compañeras y compañeros, en que esta cátedra, que lleva el nombre del fundador de esta licenciatura en Estudios del Arte y Gestión Cultural, nos une el día de hoy. Esta cátedra lleva el nombre de un gran médico y de un maravilloso ser humano, quien fuera el segundo rector de esta casa de estudios, maravilloso gestor de la cultura y por ende, pues una persona sumamente culta. Estamos hablando del doctor Alfonso Pérez Romo, quien recientemente ha sido nombrado el miembro correspondiente en Aguascalientes por la Academia Mexicana de la Lengua. Ustedes que se ocupan, estudiantes y profesoras y profesores, a difundir la cultura en sus diferentes aspectos, comento que la complejidad de la definición de gestión cultural es obvia, y esto lo hemos visto en algunas de las pláticas. Únicamente sobre la palabra cultura es difícil ponerse de acuerdo. Depende del país en el que nos encontremos, las connotaciones pueden ser muy diferentes, ya que, por ejemplo, en nuestro México, sí tenemos esta preciosísima mezcla entre lo prehispánico, lo indígena y las otras diferentes culturas que vinieron o han dado aquí a México. La gestión de la cultura es, de hecho, igual que la de cualquier otro bien de la economía, pero con una serie de especificidades, que hacen de la gestión cultural una técnica de gestión con personalidad muy, muy propia. Y es una maravilla que realmente en estos tiempos el arte ha sido nuestra medicina. Y ha sido lo que ha llenado nuestras mentes, nuestras almas y nuestros ideales. Así que para ustedes, muy apreciables estudiantes que se dedicarán a la gestión cultural, van a tener que ver con el fomento y el reconocimiento de las prácticas culturales, con la generación de nuevos productos, la preservación de la memoria colectiva y la conservación de los bienes culturales con sus significados. Solo me queda darles la bienvenida y las gracias por su presencia, y dejarles con la atención a la doctora Cristina Castellano con esta excepcional cátedra que nos va
a impartir, intitulada Las artes de cara a la agenda pendiente del siglo XX, violencia y migración. Importantísimo, importantísimo ahorita en estos tiempos. Doctora, muchísimas gracias y le damos la más cordial bienvenida y apreciamos muchísimo en que el día de hoy pues nos platique de lo que usted se ha encargado en investigar, en hacer, en crear, en todo. Entonces, pues, no me resta más que darle las gracias y decirle que es un grandísimo honor tenerla con nosotros. Muchas, muchas gracias. Y si ustedes me permiten, aunque ahorita en un ratito me vuelvo a enlazar, pero sí tengo que comentarles que salí de la Comisión Ejecutiva Universitaria porque no quería dejar de poder estar con ustedes y darles las gracias y darles la bienvenida a esta maravillosa cátedra, que es como el pretexto y el homenaje obviamente al doctor Pérez Romo, pero es el pretexto para poder hablar de lo que tanto, tanto, tanto nos importa en este centro, que es el arte y la cultura. Entonces, en un momento, si me puedo reintegrar, yo te aviso, Raquel, ahí para que me admitas, y ya nada más que se termine la comisión, aquí estaré con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Ana Lu. Claro que sí, aquí la esperamos. Y bueno, pues efectivamente es una alegría que los espacios del arte y la cultura en la Universidad Autónoma de Aguascalientes estén siendo tomados por estas discusiones que son tan necesarias en nuestro momento contemporáneo y que justo como lo plantea la doctora Cristina, es una agenda pendiente del siglo XX y bueno, pues vamos a escucharla y no me queda más que presentarla con una breve reseña y agradecerle muchísimo que se encuentre con nosotras y con nosotros en la licenciatura de Estudios del Arte y Gestión Cultural para hacer el vínculo justamente con todas los espacios que también ella trabaja en Guadalajara y en otros lugares, ¿no? La doctora Cristina Castellano, ella es catedrática de la Universidad de Guadalajara, es profesora investigadora en la UDG, es NI 1, es doctora en artes por la Sorbona, París 1, trabaja sobre representaciones artísticas vinculadas con temáticas de derechos humanos, en particular género, mujeres artistas, artivismos, narrativas feministas, inmigraciones, arte chicano y de fronteras. Es coordinadora de los libros colectivos Feminismos Visuales y Raíces Suspendidas. Estos ambos editados por la Universidad de Guadalajara y de los cuales puedo decir que hemos tomado como un libro problemático aquí en la licenciatura en Estudios del Arte y Gestión Cultural, el de Feminismos Visuales y pues ha sido muy rico discutirlo en las aulas con las estudiantes y los chicos que también están aquí, ¿no? Bueno, sin más, muchísimas gracias, Cristina, y pues te damos la palabra. Muchísimas gracias a la Universidad Autónoma de Aguascalientes por esta invitación, a la Cátedra Alfonso Pérez Romo, con este gran precursor del Centro de las Artes y la Cultura, a ti, Raquel, por esta invitación tan oportuna y, bueno, a todas las personas que están escuchando, a los chicos y profesores, estudiantes, invitadas de la cátedra y de la licenciatura en Arte y Gestión Cultural. Les voy a compartir mi pantalla para poder iniciar esta conversación. ¿Me podrían decir si están ya visualizando una diapositiva? ¿Sí? Ok, sí, excelente. Sí se ve. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar. ¿Por qué titulé esta conferencia Agenda Pendiente del siglo XX? Porque me parece que hoy en día es importante estudiar temas actuales como son la violencia y la migración. Sobre todo lo voy a hacer en las artes plásticas. Y mi hipótesis sería, que es un texto que estoy trabajando, una reflexión que tengo ya
un año más o menos trabajando junto con mis chicos de Historia del Arte Latinoamericano, estamos pensando un poco este siglo y cómo surgen las preguntas que nos hacemos en América Latina, en las artes, en la primera mitad del siglo XX, y cuáles son los retos que nos planteaba la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Con todas sus preguntas, y justamente hacer una especie de recapitulativo para ver en dónde estamos ahora, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la pregunta es cómo lograr un equilibrio en lo que están trabajando hoy los artistas latinoamericanos en relación a estas respuestas que se van a dar sobre inmigración y sobre violencia. Y para ello, bueno, parto de esta estructura que primero les voy a hablar un poco de los antecedentes de lo que hemos estudiado como esta primera mitad del siglo XX, ¿no? Los problemas a los que nos enfrentamos, y después veremos con más detalle el tema de la migración y de la violencia de género particularmente, con perspectiva en derechos humanos, y la trataré de articular con las tesis de Gloria Anzaldúa y también con algunas teorías que existen sobre la horizontalidad en derechos humanos. Entonces, esa es un poco la estructura de esta conversación. Bien, empecemos. La primera pregunta que nos hacíamos el siglo pasado, digamos exactamente hace 100 años, cuando en México se estaba forjando este proyecto del muralismo o de la integración plástica, es en México, bueno, ¿qué somos? ¿Qué nos une? ¿Qué nos separa? Pero también en América Latina, ¿sí? ¿Qué nos une? ¿Qué nos separa como país? ¿Qué nos une? ¿Qué nos separa como continente? ¿Es una construcción? ¿Es una ficción? ¿Qué tipo de respuestas se dan, sobre todo desde el arte, cuando el arte estaba sumamente enfocado en la visión de las vanguardias que estaban llegando en todas estas propuestas innovadoras y que venían definitivamente importadas desde los lenguajes europeos, particularmente desde París? Entonces, lo que empezamos a ver, que ahora ya se está, gracias a esta nueva historiografía desde acá, desde América Latina, estamos empezando a ver que hubo diversos movimientos en el arte moderno, hubo otras modernidades, hubo muchas modernidades que trataron de dar respuesta a todas estas interrogantes que nos hacíamos, y las respuestas que se daban, evidentemente, desde cada región continental eran diversas, ¿no? Tenemos ahora los modernismos, los llamados movimientos modernos de América Latina, el muralismo, en donde, bueno, a mí me ha importado compartirles hoy en día a ustedes una obra de Fanny Rabel y no alguna obra de Rivera, de Siqueiros, de Orozco, que son los artistas muralistas pues, más reconocidos, pero al tenerlos a ellos tenemos toda una generación de muralistas pues ahí un poco en el archivo, y esta obra de Fanny Rabel representa un poco estos movimientos. Sabemos que gracias al trabajo de Dina Komisarenko-Mirkin, que las mujeres muralistas existieron, fueron muchas veces asistentes de los llamados maestros, pero también lograron hacer una obra propia. Y en el caso aquí de Fanny Rabel, bueno, pues es una mexicana inmigrante, ¿sí? Entonces es una artista que ya está atravesada por la inmigración, ella viene de Polonia, nace en 1922 y muere en el 2008 en México, ¿no? Con todo un trabajo artístico importante a desarrollar en nuestro país, y en donde evidentemente aquí en esta ronda del tiempo pues nos habla de esta respuesta que le da al tema de nuestra historia, de nuestra identidad, de un tiempo lineal y al mismo tiempo circular, ¿no? Que empieza con la vida, la flor, la imagen, y que atraviesa pues todos estos procesos de colonización, ¿no? Representado aquí con la pirámide, con los símbolos del nombrado mestizaje, nuestra evolución, ¿sí? Hacia un mundo industrial obrero. Aquí tenemos los famosos overoles de Rivera, y en el fondo ya vinculados a esta época industrial que nos va a llevar hoy en día a esta globalización, a este mundo moderno que finalmente está terminando en la visión de Rabel con esta calaverita de azúcar, con esta niña que la sostiene en la mano, ¿no? Entonces, estas visiones, estas respuestas al quiénes somos, en qué tiempo vivimos, que se daban en estas modernidades, ¿no? Desde el Perú también nos dan las respuestas a estas interrogantes de principios de siglo. Julia Codecido, que también es una artista no muy conocida del movimiento llamado de la pintura indigenista peruana, ¿no? Representante ella con esta obra
y bueno, pues todos recuerdan un poco ¿qué dice? La música esta melancólica del Cóndor Pasa, ¿no? Hecho de manera instrumental con toda la música del Perú y que se llegó a vivir como un símbolo de toda América Latina. Entonces, bueno, tenemos esta búsqueda de las raíces, pero también con un cejo de melancolía, ¿no? Que va después a volverse la melancolía del migrante. Y que, bueno, tratan de dar respuesta también al dónde estamos, a cuáles son nuestras características. También el movimiento antropófago, ¿no? De Oswald Andrade, que es un movimiento que va en contra, ¿no? Que se sitúa en contra del colonialismo, en contra del catecismo, en contra de las visiones racionalistas, del positivismo, ¿no? Desde Brasil, en donde hay todo este movimiento literario también, antropofago, ¿no? En donde nos comemos esta cultura, la procesamos, la digerimos, pero al mismo tiempo la expulsamos, ¿no? Creando algo nuevo. Entonces, ahí están todos estos movimientos modernistas y que, bueno, respondían de alguna manera a esta agenda del siglo XX, en donde sí identificamos estos temas, ¿no? La identidad, las raíces, el indigenismo, el sincretismo, la colonización y, bueno, más adelante, ya pasados a la segunda mitad, temas que tengan que ver ya con la globalización y con esta llamada era, ¿no? Del debate, de la discrepancia, del no estar de acuerdo, de las múltiples voces, de los distintos tiempos históricos que se dan en el arte. Y llegamos justamente a la agenda del siglo XXI, ¿no? Cuando digo agenda, me estoy refiriendo a los temas pendientes que nos van surgiendo como sociedad en cada siglo y a los que tratamos de ir respondiendo o anticipando, en el caso de muchos artistas, que es lo que hacen, ¿no? Anticipan un poco las problemáticas o las preocupaciones sociales que vienen, ya sea desde una visión subjetiva, interior o desde un todo social. Y pues tenemos aquí estas agendas ya de nuestro siglo, que son los avances científicos que están llegando de manera brutal, ¿no? La inteligencia artificial, todo lo que implica en términos de comunicaciones, de educación, ¿no? El hecho de estar aquí en pantalla simplemente también, estas nuevas maneras de comunicarnos, los cuerpos y el mundo posthumano, ¿no? Que son todos estos paradigmas en donde hay una intervención de la tecnología en el cuerpo humano, ¿no? La biotecnología ya trabajando al servicio de quién, ¿no? Las grandes preguntas que tal vez algunos artistas están haciendo, como el caso de esta fotógrafa antillesa, Anne Espéré, quien en esta obra Plongeur, ¿no? Lavador de vajilla, pues ya nos anticipa una propuesta desde el bioarte, en donde ella sí está cuestionándose qué va a pasar con esta modificación postnatural, ¿no? Del crecimiento físico, que puede estar al servicio de un capitalismo neofuncional, ¿no? O sea, ya no es una máquina, sino es un ser humano que necesita 4 manos para lavar más, para limpiar más, en donde evidentemente aquí estos cuerpos modificados para la explotación, ¿no? Entonces, una imagen perfecta de un neoliberalismo posthumano, ¿no? Que está aquí en la agenda ya pendiente y que, bueno, también se presenta como una nueva distopía para la clase obrera, ¿no? Para la clase trabajadora. Entonces, en medio de todos estos temas preocupantes de la agenda del siglo XXI, tenemos el tema de las migraciones y de la violencia, y parece que son temas muy, muy contemporáneos, y al mismo tiempo, pues vemos que no son temas, digamos, tan nuevos, ¿no? Las migraciones ya han existido siempre, ¿no? Nos lo dicen los especialistas, nos explican que incluso la migración en un tiempo fue visto como algo muy positivo, algo que siempre ha existido y que, bueno, ahora es un estigma, ¿no? Recordemos que la existencia del pasaporte llega también en el siglo XX, ¿no? Hace 100 años más o menos, 1921 me parece. Entonces, bueno, esta migración, antes, digamos, el migrante era visto como una persona empoderada, aplaudida, ¿no? Piensen simplemente en los 500 años que se van a recordar el próximo año, ¿no? De la conquista, 1521. Se veían, se narraban estos conquistadores como héroes, ¿no? Eran recompensados. Entonces, el desplazamiento fue durante mucho tiempo un símbolo de poder, un estatus,
incluso en nuestra jerga se habla hoy en día de personas que tienen mundo, ¿no? Entonces, gente que viaja, gente que acuña, ¿no? Un gabinete de curiosidades lingüístico, de objetos, en fin, que colecciona cosas provenientes de todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con las migraciones, ¿no? Que decimos que no es un tema nuevo? Ya a finales de nuestra época, cuando a nivel global este sedentarismo se instala, el sedentarismo de esta era de la globalización, ¿no? Que además ahora estamos todos bien sentados aquí frente a nuestras pantallas trabajando. ¿Y qué pasa con este sedentarismo de la globalización? Que además, bueno, que viene, ¿no? Que tiene un trasfondo, que viene de esta era del vacío, ¿no? Que hablaba Lipovetsky. ¿Y qué pasa con todos los ajustes también corporativos de esta nueva economía, también del régimen del management, ¿no? De la administración, que además todas estas ideologías del management contemporáneas que se viven en el trabajo, en las empresas, pues hoy en día sabemos, hay investigaciones, en todo caso en Francia, que son herencias de los regímenes de orden nazi, ¿no? Entonces, que se implantan, ¿no? En esta sociedad del rendimiento, como lo ha hablado este filósofo sudcoreano Byung-Chul Han, ¿no? Quien nos explica que, bueno, incluso esta virtualidad a lo que nos está lanzando es, sí, a seguir trabajando, pero también a dejarnos ensimismados, recogidos en nosotros mismos, sapeando, ¿no? De manera narcisista el consumo de la experiencia del otro, ¿no? Y al mismo tiempo esto nos vacía de alteridad, ¿no? Nos vacía de alteridad y nos vacía de resistencia, ¿no? Entonces, los que estamos acá en este vacío ya de la comunalidad. Entonces, todo este sedentarismo que deja a una parte de la sociedad en las casas, que nos deja incluso con esta circulación del virus a disposición, evidentemente, de las TICs, ¿no? De las tecnologías de la comunicación y de la información, y, que se confrontan también a los nuevos precarios, ¿no? A estos inmigrantes, trabajadores, refugiados, que cada día son más, que vienen de distintas partes del mundo, ¿no? De Siria, de Centroamérica, que salen por guerras, violencia, destrucción de sus hábitos, de su naturaleza, que son las parias legítimas, ¿no? Del capitalismo. Entonces, bueno, ¿qué pasa con toda esta experiencia migratoria que deja de ser vista como algo, o sea, esta transición entre el estatus del migrante visto como este sujeto empoderado que vuela, que viaja, y evidentemente el migrante que ahora es rechazado y destituido de toda su humanidad, ¿no? Entonces, de ahí que me parezca pertinente que situemos entonces la frontera del conocimiento en donde estamos hoy en día con respecto a este tema, con respecto a la migración, y que veamos cómo, evidentemente, desde las artes, ¿no? Ustedes aquí tienen el trabajo de esta artista peruana, migrante también, Elizabeth Román, que es una artista fantástica con la que he trabajado en Francia, y ella en todas estas series, ¿no? de arte y política, en donde actualiza todas las luchas, evidentemente, como esta anterior que vimos, ¿no? Sobre la migración, en donde ningún ser humano es ilegal, ¿no? Que este concepto se utilizó y se sigue utilizando. Y evidentemente esta lucha por los derechos humanos, que en México están ratificados apenas en 2011, ¿no? Entonces, están reconocidos, ¿no? Entonces, pero más allá de esta jerga jurídica, institucional, que a veces incluso nos decepciona, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos, porque hablamos bueno, pues de algo que está en la ley, pero que no está garantizado en lo real. Entonces, más allá de eso, lo que me parece interesante de trabajar el tema de arte y derechos humanos es que hablamos de luchas articuladas que nos demuestran que existe todavía ese nosotros social, ¿sí? Ese nosotros colectivo de la historia de la humanidad, en donde se defiende todavía este principio ético, ¿no? Y evidentemente el derecho de la migración implica que cualquier persona, cualquiera puede moverse, puede desplazarse, circular libremente por cualquier territorio, y esos derechos de circulación tendrían que estar garantizados. Entonces, eso dice la ley, pero en la realidad tenemos fronteras selladas, niños encarcelados, separados, campos de concentración contemporáneos,
que nos recuerda a las dictaduras, a las prácticas fascistas, en realidad prácticas de violencia, ¿no? Entonces, a partir de aquí, lo que nos preguntamos es, ¿qué pasa con estos dos temas, ¿no? Migración y violencia, y cuántos recursos están aportando los gobiernos de todo el mundo para combatir las causas que generan la migración irregular indeseada, ¿no? Para los estados, evidentemente, y la violencia de género, ¿no? Entonces, ¿cuántos recursos, cuánto dinero se le está asignando? Y la respuesta en cifras es muchísimo, ¿no? Hay 113 millones aprobados en México por la Cámara de Diputados para la Comisión para Erradicar la Violencia. Tenemos a la Secretaría de Gobernación, tenemos millones, ¿no? Recientemente 14 millones que llegan de la Unión Europea para atender el problema, etcétera, etcétera. Entonces, hay dinero público. La pregunta es, ¿hay un método adecuado, ¿no? para ir en contra de esto? Y a mí me parece que es insuficiente, ¿no? Es insuficiente y digamos que es insuficiente porque no hemos articulado un régimen de respuestas que nos permita justamente ir hacia otra dimensión, ¿no? Hacia otro horizonte, ¿no? Sino cada 10 años, cada década, es peor, ¿no? El grado de violencia, de migración, ¿no? Y estamos muy acostumbrados ya desde hace 30 años a ver esto diario en las noticias, ¿no? Y a lo mejor las respuestas pueden estar por medio de estos conceptos, por ejemplo, el concepto de responsabilidad horizontal, ¿no? Que seamos todos, ¿no? Todas, todes, los que participemos, ¿no? Y esta teoría de la responsabilidad horizontal de los derechos humanos lo que nos habla es que vivimos en un ecosistema de lo social, lo privado, lo público, y los derechos humanos nos invitan a entendernos, a avanzar, a tratar de ir juntos civilizadamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues sin que la gente se esté lastimando, dominando, matando, ¿no? Entonces, esto que nos explica muy bien el doctor Ballesteros, que es un colega de aquí de la Universidad del ITESO, y en donde nos dice que todos somos responsables de los problemas, ¿no? No solo el gobierno, no el capitalismo, no las instituciones, sino todos tendríamos que estar involucrados en comunidad, en la vigilancia, en los espacios públicos, en la defensa de mujeres, de niños, de migrantes y de cualquier grupo vulnerable que esté siendo violentado en sus derechos humanos. Otra pista sería atender también el mensaje de las teóricas chicanas y de la frontera, particularmente de Gloria Anzaldúa, escritora, chicana, poeta, dibujante, en fin, un gran personaje, quien nos propone reinventarnos a partir de la identificación de nuestra propia frontera, ¿no? Y propone esa participación identificando nuestra diferencia, identificando también las cosas que nos habitan, las fronteras que habitamos, y identificar también todo lo que nos divide, ¿no? Del otro, ¿no? Las fronteras físicas, el racismo, lo simbólico, lo psíquico, ¿no? Y tratar de resolverlo por medio de una nueva conciencia que podríamos hablar de esta conciencia, ¿no? De responsabilidad horizontal, ¿no? Una nueva conciencia que ella le llama la conciencia mestiza, ¿no? En donde te pones en dos lugares, en tres, en cuatro, en cinco al mismo tiempo, y que apunta al hecho de que por cada frontera existe también un puente, ¿sí? Entonces, en resumen, de lo que se trata es de participar en la resolución y tratamiento de estos problemas, ¿no? Actualizarlo también desde nuestra memoria colectiva y desde la propia identidad multicultural. Y para ello, digamos que esta parte ya teórica y de contexto histórico la voy a ligar con el ejemplo de una praxis artística de una de las artistas que yo más he estudiado y que aprecio más, una artista contemporánea, que es Judith Hernández, y que Judith Hernández es un ejemplo concreto de este compromiso, de este engagement, ¿no? de esta práctica moral, física, y que se encuentra, por supuesto, en el trabajo de numerosas artistas latinoamericanas, pero mostraremos el trabajo de Judith porque es un trabajo de frontera, ¿no? Judith se encuentra justamente trabajando en esta frontera entre México y Estados Unidos, y
que además es una pionera del trabajo, digamos, comunal, ¿no? Del Gran México, ¿no? En Los Ángeles, como le ha llamado también Valenzuela Arce a Los Ángeles y a toda esta zona, que es el Gran México, ¿no? La parte extendida del país, y que ella es una pionera porque es una de las primeras mujeres artistas desde los años 60, 70, en estar trabajando pues en murales, ¿no? En lo que ahora podemos considerar el neomuralismo. Y bueno, el proyecto del neomuralismo, pues era justamente ella, aquí la tienen ustedes a ella, en este mural ya restaurado del 2016, aquí la tienen a nuestra querida Judith, en donde ustedes ven cómo los murales le hablaban pues a la gente, ¿no? A la comunidad y en relación a los temas que realmente a ellos y a ellas como artistas chicanos y como pueblo les importaban, ¿sí? Lenguajes que no son crípticos, no son el lenguaje escondido que hay que traducir del arte contemporáneo, sino emanados sin duda de la cultura popular. Ustedes reconocen numerosos símbolos, las vírgenes, los campesinos, las mujeres. Por acá, esta pirámide invertida en forma de águila, que es el símbolo del sindicato chicano, que son los campesinos y obreros que luchan, como lo hizo Gloria Anzaldúa, quien además muere de una enfermedad muy joven y que se piensa que ella estuvo expuesta a pesticidas, ¿no? en la pizca, ¿no? Como campesina. Entonces son estos hijos, artistas, hijos de inmigrantes, de mexicanos o nacidos allá, que nos hablan de esta comunalidad y con todos los problemas que a ellos les atañen, ¿sí? La memoria histórica, la memoria colectiva, el quiénes somos, y también con esta idea de romper también la mirada estereotipada de las mujeres mestizas, las mujeres de color, las cafés, las brown, las morenas, las cholas, y que evidentemente ha jugado un papel importantísimo en el surgimiento del arte chicano, feminista, y que ha inspirado a numerosas generaciones de México. Les voy a poner un video de otra artista que es Victoria Delgadillo para que podamos ver un poco el contexto justamente de Los Ángeles y explicarles un poco que bueno, aquí lo que tenemos también es una estética chicana que toma imágenes de los medios de comunicación de masas de Estados Unidos. Entonces hay una especie de influencia del arte pop, de Warhol, de Andy Warhol, pero al mismo tiempo ellos están cuestionando el consumo, ¿no? Están cuestionando a estos objetos de la vida cotidiana, y de manera muy puntual están señalando cómo está circulando la imagen y lo imaginario de lo femenino en las ciudades. Entonces vamos a ver este video que dura 1 minuto 48.
Bien, con este video irónico, evidentemente, del artista Victoria Delgadillo, que es una de las primeras videoartistas también egresada de la Universidad de San Diego en Los Ángeles, artista chicana, ¿no? De origen evidentemente mexicano, pues vemos un poco cómo está circulando el estereotipo, ¿no? de lo femenino y cómo el arte, en todo caso los murales, tienen este gran desafío de luchar contra toda este bombardeo visual y audiovisual que circula en las calles y lo difícil que es a lo mejor luchar contra todas estas ideas de lo femenino. Y el trabajo de Judith Hernández, un trabajo enorme, amplísimo en muralismo, no es el tema que yo les voy a compartir ahora, sino su trabajo más actual, el trabajo contemporáneo, que tiene que ver con todas las artistas, con todas las mujeres y todos los problemas que se han dado en México. Tiene varias series, una de ellas es su serie México, otra es su serie Luchadoras, y otra es esta serie, que es su serie de Juárez, que es la que yo les quiero compartir el día de hoy. Y en esta obra, Judith Hernández, que además estamos hablando de ya un trabajo contemporáneo, un trabajo de 2017, Judith cambia ya esta estética de lo popular en comunitario que veíamos en los murales, en el espacio público, para hacer obras ya de pequeño formato, en pastel, ¿no? Que además el trabajo que ella, digamos, el uso que ella tiene, que es en tela, en madera o en papel, es un trabajo formidable que hace de manera, digamos, utilizando estos conceptos de mix media. Y los temas, la semántica que va a abordar en la serie Juárez, va a tener que ver con estas mujeres, con las mujeres mexicanas, porque a pesar de que ella vive en Los Ángeles, ya ha vivido muchos años en Chicago, es una artista que sigue pensando en México, que sigue enojada, molesta, que le irrumpe todo lo que está sucediendo en nuestro país. Y aquí tenemos a esta quinceañera, ¿no? Que también recupera toda esta tradición del arte popular, y es una quinceañera que tiene aquí una cabeza de ídolo sacrificado precolombino, y esta quinceañera que está vestida de negro, que tiene sus flores mortorias, no es un vestido rosa, ¿no? Como lo rosa que está en el fondo de la obra justamente, no es más que una sombra de lo que le piensa acontecer a esta chica, y tenemos aquí estas imágenes de las huellas sangrientas en la pared. Entonces, lo que está cuestionando aquí Judith Hernández con todo este mito de la puesta en escena de la quinceañera en la cultura mexicana, tiene que ver con lo que Gayle Rubin, en este texto maravilloso que se llama Trafficking Woman, o el tráfico de mujeres, nos reveló desde la antropología, cuando nos explica que, bueno, pues las mujeres en todo el mundo, históricamente, hemos sido una moneda de cambio del intercambio, ¿no? Que ha hecho, que lo único que hace es perdurar el vínculo que existe entre los hombres, ¿no? Entonces, estudiando un poco otras antiguas culturas de las Amazonas, de África, de la India, del norte de las Américas, siguiendo también las tesis de Lévi-Strauss y de Marcel Mauss, nos explica Gayle Rubin de manera muy crítica que es la sexualidad femenina la que funciona como un elemento que determina el rol de nuestra naturaleza, ¿no? Y aquí, al Judith Hernández ponernos a esta quinceañera, pues tenemos también aquí esta visión de cómo durante las fiestas populares mexicanas, en esta organización sociocultural que nos parece ingenua, que nos parece inocente, pues lo que en realidad se está ritualizando es un pasaje a la sexualidad, y es una normalización de la naturaleza a la cultura, ¿no? Entonces, aquí la hembra, ¿no? Vista no como una niña, ¿no? Como una hembra nueva, es este ser que va a ser festejado, pero que al mismo tiempo está oprimida porque está, digamos, ahí a la oferta de la gente, y por eso hay una fiesta y por eso se come. Y antropológicamente se ha estudiado esto como todo el ritual que existe en torno a la celebración y a la fiesta, y el dar y el recibir, y el cómo invitar a una gran comida, ¿no? A nivel de pueblo, a nivel de tribu, a nivel de sociedad, pues implica también un intercambio, ¿no? Un intercambio que tiene que ver con sexualidad,
con reproducción y con producción, ¿no? Y que está vinculado al intercambio de las mujeres, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de la quinceañera, pero podríamos hablar de la novia también, ¿no? Porque evidentemente el matrimonio también tiene que ver con este pasaje, ¿no? Que se tiene en estas sociedades. Evidentemente, en toda esta obra de Juárez, tenemos aquí a esta visión de la mestiza, ¿no? Que ya está aquí, no tan contenta, ¿no? Sino que es este ser ya dominado, ya violentado, ¿no? En donde las alianzas sociales entre mujeres están también rotas, ¿no? En donde no hay justicia, ¿no? En donde evidentemente ya las mujeres en esta sociedad de violencia que vivimos en México ya no constituyen un valor excepcional, ¿no? Como lo hemos visto antes, por excelencia, ¿no? Sino que ya aquí tenemos una visión de la propiedad, ¿no? De las mujeres, del cuerpo de las mujeres, en donde ya se les puede apropiar, se les puede asesinar, se les puede violentar, y eso no genera ningún conflicto, digamos, para la frontera y para los dos países, ¿no? Que se encuentran en convivencia. Y de ahí que ella haga esta serie tremenda de las vallas fronterizas, ¿no? A quien finalmente sacrifican. Estamos hablando ya de 30 años, ¿no? De feminicidios y de asesinatos de mujeres, primero en Juárez y después en todo el país, ¿no? Hablamos también de más de 60,000 desaparecidos en México, y toda esta idea de que, bueno, las mujeres con estas persecuciones tendrían que quedarse, tendrían que regresar también al espacio de lo interior, ¿sí? Al espacio consagrado de la feminidad, es decir, al espacio público, ¿no? En el espacio público serían vulnerables sus cuerpos, sus sentimientos, ¿no? Están siendo, otra vez, se vuelven estas muñequitas, estos maniquís que pueden estar disponibles, ¿no? A la orden de cualquiera que decida llevárselas, que decida traficar con ellas, y de ahí que la frontera sea una experiencia, nos dice Sayak Valencia, ¿no? De sacrificio del capitalismo gore, me parece que lo explica muy bien, y también una experiencia de explotación, ¿no? Y de pertenencia, donde se rompe completamente esta relación idílica que habíamos entendido anteriormente en este tráfico y intercambio de mujeres, ¿no? Que evidentemente nunca fue una relación idílica para las mujeres. Así, Judith nos muestra esta frontera sangrienta que nos silencia, por eso ustedes tienen todas estas obras brutales, ¿no? Con estos colores tan intensos, con estas gamas tan encendidas, con esta brutalidad también, con esta, digamos, puesta en escena de cómo nos dejan ciegas, nos dejan mudas, ¿no? Y esta es una obra de un periodo anterior, es una obra de 2008, y vamos a ver un poco más adelante cómo ha evolucionado todo este tratamiento del tema en el trabajo de Judith, hacia unas lecturas también que empiezan a ser un poquito más depuradas, y que la estrategia visual, discursiva de Judith Hernández es darse cuenta de que obras del 2008 como estas, lo único que generaban en el espectador, o una de las grandes cosas que generaban en el espectador, era rechazo, ¿sí? Entonces, no queremos saber de eso, no queremos ver de eso. Entonces, se da cuenta que realmente tiene que generar otra estrategia, y la estrategia tiene que ver con, que esto lo hacen también muchos artistas chicanos, con esta sublimación, ¿no? de la violencia, ¿no? que puede ser cuestionable, pero en donde ya empezamos a hablar de los anónimos, de los cuerpos anónimos, ¿sí? Judith Hernández nunca utiliza historias verídicas o cuerpos o personas reales en su trabajo, ¿sí? Es una abstracción de todas esas numerosísimas asesinadas y mujeres caídas en manos de los feminicidas, ¿no? Sobre todo, evidentemente, en espacios fronterizos, como lo tienen aquí, en Santa Desconocida,
en donde ustedes tienen nuevamente ya estos colores también, digamos, rojos, intensos, cálidos, pero en donde ya empieza a haber un poco un equilibrio, ¿no? Y una menor también tratamiento de la violencia hacia los cuerpos de estas mujeres, que además, bueno, pues nos vincula totalmente con todas las reflexiones que ha hecho Primo Levi y toda la literatura del Holocausto sobre los hundidos y los salvados, ¿no? Entonces dejar a lo mejor un poco de lado esta visión de los hundidos y los salvados para reinstalarlo en esta naturaleza que simbolizaría una frontera, ¿sí? Y una frontera chicana, apropiada desde la visión chicana, que va a distanciarse de la visión de la frontera que tiene el teórico o la historia anglosajona de la frontera, ¿sí? Y para recordarlo, pues bueno, la visión, digamos, teórica de esta frontera en Estados Unidos es una frontera que se domina, ¿sí? Si existe un río hay que dominarlo, si existe un territorio hay que domesticar a los animales, hay que domesticar a los habitantes, entonces ella va a salir un poco de esta idea de la domesticación para regresar un poco a todos esos discursos que salen de esta ideología de la dominación de la tierra, de la dominación de la frontera, y que nos lanzan también a reflexiones que tienen más que ver con estas visiones descoloniales, nativoamericanas de la tierra y de la naturaleza, en donde se pueden encontrar diversas formas de lo sagrado, ¿sí? Diferentes formas de lo sagrado. Entonces, por ahí estamos en esos discursos que son del duelo, como lo ha manejado Ileana Íñiguez, y al mismo tiempo que nos revelan también todo el tema de la violencia y del silencio, como bien lo ha explicado Rita Segato, en donde, bueno, en la violencia, en las estructuras elementales de la violencia patriarcal, lo que funciona es pues personas sacrificadas, en este caso mujeres, ¿no? Migrantes sacrificados, todas las personas desaparecidas, y están sacrificadas por fraternidades mafiosas, ¿no? Y la palabra fraternidad a mí me detona muy fuerte porque, bueno, la fraternité, ¿no? Para los franceses es como algo, es un elemento utópico de los derechos humanos, ¿sí? Es la solidaridad entre los que se reconocen en las mismas estructuras, pero cuando Segato habla de fraternidades mafiosas, pues estamos hablando aquí de, en este caso, el narcotráfico, del capital, de la estructura machista familiar, no sé, de las alianzas terroristas, en fin, de todas estas alianzas mafiosas, fraternidades, ¿no? Y en donde se ejecutan rituales cotidianos de la violencia, ¿no? Diarios, y en donde lo que prima es el silencio, nos dice, y la lealtad entre los grupos fraticidas, lo cual es muy fuerte. Y aquí tienen este tríptico de 2015, ¿no? En donde, bueno, pues vemos aquí los actos de la violencia, ¿no? Los rostros de esta memoria borrada, de estas vidas robadas también, de tantas mujeres, ¿no? Por este eje vertical, punitivo, que es el violador, el asesino, el que desaparece, ¿no? Y esta es una obra que acabo de descubrir, porque es una obra muy reciente, ¿no? De Judith, y que, bueno, en todas las artes y en todas las personas que nos hemos dedicado a investigar estos temas, sabemos que estas cruces rosas, pues son un símbolo, es uno de los símbolos que más se ha reproducido en México para evocar el patrimonio contemporáneo de esta agenda del siglo XXI, y que el patrimonio contemporáneo se entiende como el dolor social, ¿sí? Como el dolor social que todos experimentamos y vivimos como un pueblo, como un país y como un continente, ¿no? Que evidentemente este tema de los feminicidios no es un tema exclusivo de México. Y de ahí, evidentemente, pues que se hable de este deber de la memoria. Quiero concluir, si tengo tiempo, haciendo algunas preguntas, a lo mejor haciéndome algunas y haciéndoles a ustedes algunas preguntas sobre, y bueno, en dónde estamos ahora a partir de toda esta situación también del COVID que nos ha llegado. Y decía por ahí Ulises Castellanos, este fotoperiodista,
que el virus es una poda, ¿sí? Que está parando muchos excesos de la globalización, ¿no? Del consumo, de esta era del vacío, ¿no? Sin embargo, la migración y la violencia de género durante el COVID han ido en aumento. Se han disparado las cifras en ambos rubros y la vida de las personas se ha recrudecido. Y, por supuesto, el consumo del cuerpo femenino, el tráfico de mujeres, el tráfico del cuerpo femenino también es algo que se sigue intensificando. Entonces, la respuesta a lo mejor o la pregunta que yo me hago junto con todo lo que estamos viendo es cómo está hoy en día reaccionando las artistas y sobre todo las artistas feministas ante toda esta situación. Y lo que vemos, me parece, es también un fenómeno de intensidad de la violencia en la protesta feminista, ¿sí? Y no lo juzgo, simplemente lo estoy poniendo sobre la mesa, ¿sí? Lo que hemos acentuado hoy en día en toda América Latina, de manera gradual, pero cada vez más intensa, son protestas públicas, nacionales, de mujeres, de jóvenes, de maestras, de grupos, de colectivas feministas que se oponen a la violencia feminicida y simbólica, y también durante las marchas y los encuentros, aunque se sigue reivindicando lo mismo que antes, es decir, la justicia, la dignidad, la seguridad, la libertad, ya el vehículo por el cual se están haciendo las demandas, las exigencias, es un lenguaje enérgico, considerado por algunos medios de comunicación e incluso por algunas colegas feministas como actos, entre comillas, vandálicos, ¿sí? Porque se inspiran del artivismo, se inspiran de la intervención callejera irreverente, porque hacen performance y sobre todo porque pintan y hacen grafitis de monumentos, de bustos, de plazas, de edificios, de universidades y de toda institución que tenga que ver con los poderes ejecutivos, legislativos, judiciales, incluso, bueno, pues también religiosos, ¿no? Y entonces lo que se está interpelando con estos discursos feministas es también esta idea del patrimonio nacional inmaculado, ¿sí? Intocable, ¿no? Y estas huellas visuales que hoy tenemos de las protestas feministas, lo que están haciendo es actualizando esta crítica que ya se ha hecho de los valores simbólicos de la nación, ¿sí? De la patria simbolizada con el cuerpo desnudo de las mujeres, de la memoria histórica de los diferentes estados que han invisibilizado, olvidado o no reconocido la lucha de las mujeres. Así que la pregunta es, ¿por qué está evolucionando este discurso visual hacia formas cada vez más violentas e irruptivas? ¿Cómo las expresiones feministas actuales rompen estos silencios y estas fraternidades cómplices de la indiferencia? Y cómo se visibilizan las demandas de manera, digamos, discursivamente visual, ¿no? Y cuáles serían esas estrategias artísticas y de comunicación de los movimientos actuales, ¿no? Entonces, me parece que tanto en la obra de Judith como en la obra de las jóvenes colectivas y nuevas manifestaciones feministas, lo que tenemos son nuevos lenguajes, pero también tenemos esta rabia digna, tenemos sororidades radicales y tenemos un frente común ante la memoria borrada y una nueva articulación de los movimientos feministas y de derechos humanos que todavía tienen mucho que decir. Les voy a compartir los créditos de las artistas contemporáneas con las que hemos mostrado aquí esta reflexión y les agradezco mucho a todos ustedes por su escucha y atención. Muchas gracias, Cristina, por tu conferencia que nos hace pensar en distintos sentidos y que ha tocado varias de las cuestiones que aquí también, tanto en el Seminario Internacional de Educación Artística de este año, como en esta cátedra 2020, pues se van conectando durante todos los discursos, ¿no? Entonces, bueno, yo invitaría a quienes están aquí presentes en Zoom o bien a quienes están también acompañándonos por Facebook, que puedan plantear alguna pregunta o comentario o duda que quieran
realizarle a Cristina. ¿Alguien que se anime? ¿No? Bueno, yo quisiera hacerte una pregunta en lo que participan. Bueno, tú aquí hiciste varias alusiones que se me hacen muy interesantes. Y, por ejemplo, esta idea de cómo el arte chicano toma eh, de las industrias culturales y de la cultura de masas, justamente un montón de cosas. En clases veíamos y una de nuestras alumnas nos hablaba de, por ejemplo, de Lalo Guerrero, y en este pensamiento quizá de que el migrante va hacia otro lado, pero todo lo que genera con ese nomadismo y con esa forma de participar de esa frontera propia en la que está habitando, también regresa, digamos, de manera inversa al propio continente, otra serie de prácticas, ¿no? Y pensaba en Lalo Guerrero, por ejemplo, con esta cuestión de la cultura de masas, porque justo nosotras, quizá en los años 80, escuchamos muchísimo esta hibridación, por ejemplo, que era la de Pánfilo, ¿no? Que musicalizaba Lalo Guerrero, que eran las ardillitas, o sea, una cuestión animada que se veía en la televisión norteamericana, pero que se escuchaba en la radio en México y que además hacía o generaba una serie de cuestiones imaginativas y morales también a los niños en México, a las niñas, porque todo tenía que ver con qué es lo que tienes que hacer con tus dientes cuando se te caen, si no te portas bien, qué va a pasar con determinadas circunstancias entre la relación entre hermanas, hermanos, etcétera, ¿no? O todas estas cuestiones. Bueno, esa sería como una pregunta también, ¿no? O sea, lo que nos llega en esta pregunta de que tú haces en tu conferencia de cómo encontrar nuestra propia frontera, ¿no? Y empezar a ver que justamente sí tenemos muchas cuestiones en este sentido. Y esta parte, la segunda que te quisiera mencionar es no solamente qué es lo que están haciendo las artistas contemporáneas, que es muy interesante al respecto de los artivismos con lo más importante que es pues visualizar esta violencia feminicida en el país pero cómo se vincula con estas otras prácticas normalizadas como las que mencionas, como las quinceañeras, ¿no? O sea, todas estas cuestiones que justamente están ahí y que son parte de nuestra cotidianidad, pero no nos las cuestionamos, ¿no? O sea, justamente cómo identificar otra vez esas fronteras que nos atraviesan, como el paso a ser una mujer sexualmente que puede ser patrimonio sexual del otro, ¿no? Que es algo muy fuerte. Esa sería así como un par de comentarios y preguntas que me gustaría que ampliaras, por favor. Que platicáramos. Gracias, Raquel. Sí, creo que esto da para mucho diálogo. Y creo que se articula también. Bueno, voy a empezar un poco por lo último. ¿Cómo identificar fronteras que nos determinan? Pues creo que lo estamos haciendo cada vez más, ¿sí? Y las estamos haciendo en la educación, las estamos haciendo en los medios de comunicación. Me parece que los movimientos feministas han sido realmente mucho más intensos en los últimos años, en toda América Latina, ¿sí? Yo recuerdo haber organizado este coloquio sobre feminismos visuales en 2013,
y nadie hablaba de feminismo, ¿sabes? Incluso me decían que era un tabú en 2013, hablar de feminismo en la universidad, ¿sí? Y bueno, hoy en día estamos hablando de feminismo en la universidad, de homofobia en la universidad, están saliendo tendederos en las universidades, entonces hay una especie de irrupción también de la voz, entonces me parece que estamos identificando, o las nuevas generaciones ya están identificando las fronteras que nos determinan, ¿sí? Y me parece que también lo más importante es que muchas de estas determinaciones, como lo explican bien los antropólogos, están pasando por la cultura popular, ¿sí? Por la cultura popular y por los ritos que por eso yo digo, es una agenda pendiente actualizar también todo eso, ¿sí? Porque parece que tenemos esta visión melancólica, y les quería poner el cóndor pasa para que sintieran así el dolor del cóndor que pasa, ¿no? Que es esa melancolía de cómo voy a perder mi tradición, cómo voy a perder la fiesta familiar, cómo voy a dejar que el tiempo pase, ¿no? Entonces, lo que a lo mejor realmente en México urgentemente requerimos, y me parece que lo estamos haciendo, es una crítica a toda esta cultura popular, que es algo que sí que hizo Gloria Anzaldúa cuando cuestiona a la cultura chicana, ¿sabes? Porque no, Gloria Anzaldúa se da cuenta de que ellos como chicanos están in between, entre dos, ¿no? Entre dos fuegos cruzados, entre México, Estados Unidos, que son y no son de las dos partes, y al mismo tiempo ella se da cuenta que donde lo lógico, antropológicamente hablando, el refugio lógico sería su propia cultura, ¿sí? Que sería la cultura chicana, ¿sí? Que es aparte, completamente aparte, que es una burbuja en medio de estas dos culturas, pero lo que hace no es victimizar y decir, sí, pobrecitos nosotros los chicanos, sino al contrario, es cuestionar también el etnocentrismo y el machismo de la propia cultura, que es el machismo de la cultura colonial mexicana también, ¿sí? Y por eso me parece que su obra trasciende muchas cosas, porque sí que está cuestionando incluso también el paso de todas estas creencias determinantes, no feministas, sino al contrario, de las madres y de las abuelas, lo cual es un golpe muy duro cuando uno lee a Gloria Anzaldúa, ¿no? Porque una también tiene idealizada a la madre, a la abuela, a los cuidados, ¿no? Se habla de, sí, las madres cuidan a los hijos, las abuelitas cuidan, y Gloria Anzaldúa dice, no, también son reproductoras de machismo, ¿sí? En su propia ignorancia, en sus propias lógicas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues no hay un cuestionamiento. Entonces, ¿cómo identificar las fronteras? Me parece que las estamos identificando porque estamos identificando esas narrativas, ¿sí? Que ya no nos dejan en un lugar que nos guste, ¿sí? Y por eso también Simone de Beauvoir es importante aquí, porque lo que aporta de alguna manera el trabajo del segundo sexo en Simone de Beauvoir es decirles a las mujeres digamos, del siglo XX, no estás determinada, tienes una elección individual, ¿sí? Tienes una elección, tú puedes decidir. O sea, tú puedes construirte, ¿no? Y de ahí toda la discusión sobre la construcción de la subjetividad. Es decir, no está sujeta a vivir un intercambio o a estar inmersa en este tráfico de mujeres, ¿sí? No tienes que pertenecer al tráfico de mujeres. Y esto tiene que ver con el matrimonio, ¿no? Hablamos de la quinceañera, pero también está la novia, que finalmente son rituales de tráfico de los cuerpos, sobre todo femeninos, ¿sí? Y de estas nociones de la propiedad, ¿no? Como lo hemos hablado. Vean toda la documentación actual que está saliendo sobre el tema de la trata en México, ¿sí? Ya no es que te secuestren ni que te metan en una camioneta y todo, es que te engañan, te enamoran, el amor cortés funciona, ¿sí? Y jovencita, ¿no? Vean el documental de Maricel Escobedo, ¿no? Sus 3 muertes, ¿no? Que le pone la piel, ¿no? De gallina, ¿no? Cuando me acuerdo, ¿no? Entonces, ya no es eso, sino es un tema de propiedad, es decir, me perteneces. Y en el momento en que las mujeres rompen ese acuerdo del tráfico de mujeres, del tráfico de tu cuerpo, por supuesto que empieza a haber una desestabilización y entonces te matan. ¿De acuerdo? Entonces, me parece que sí es el reto del siglo XXI, así como la identidad tuvimos que trabajarla todo el siglo pasado para tratar un poco de entender sus paradojas, su complejidad. Me parece que hoy en día el tema del siglo XXI es el tema del feminismo que nos está poniendo sobre la mesa, es una nueva liberación, ¿sí?
para ellos, para ellas y para todos, ¿no? Finalmente. Y sobre Lalo, bueno, no conozco bien su trabajo, porque trabajo sobre mujeres más chicanas, pero evidentemente esta vinculación de cultura de masas y cultura popular en el arte chicano es muy interesante porque utilizan esto de manera muy irónica, ¿no? Como vimos en el video de Victoria Delgadillo, que además es una extraordinaria cineasta, realizadora, porque está eso, ¿no? Está esta ridiculez del mundo paradisíaco hollywoodense rosa con esta canción tan ridícula que tenemos, así dulce, ¿no? Estilo caramelo, y al mismo tiempo pues vemos toda la idealización del yo femenino, ¿sí? En todas estas imágenes de mujeres que se repiten y se repiten, que por más que sean de diferentes orígenes y razas, tenemos ahí otra vez todas estas paradojas que ella está contraponiendo lo real y lo publicitario, es decir, la cultura de masas, ¿no? Para autores latinoamericanistas como Miguel Rojas Mix, hay una gran división entre la publicidad y el arte, ¿sí? Y hay una gran división entre la misión que cada uno de ellos ejecuta, ¿sí? Y la publicidad es eso, te vende estereotipos, ¿no? El arte, en todo caso el arte comprometido, como el que estamos estudiando aquí, pues trata de desarticular esos estereotipos, justamente. No sé si me parece que con eso podemos seguir dialogando, ¿sí? Bueno, aquí tenemos una pregunta en Facebook que está replicada también aquí en Zoom por parte de Adriana. Muchas gracias, Adriana. Dice, o no sé si te encuentras aquí. No. Y, sí la veo. Dice, quiero preguntarles a la doctora Castellanos si de forma paralela a este neomuralismo y propuestas visuales de Hernández hay una propuesta escultórica análoga. Pienso, por ejemplo, en la obra de Éxodos de Elena Escobedo, aunque pertenezca a otra generación, y que quizá esta obra no remite en específico a la situación de la mujer. Muchas gracias y enhorabuena, Departamento de Arte. Sí, bueno, Helen Escobedo, ahí hay todo un tema, ¿no? No necesariamente artistas de los años de las rupturas, llamadas rupturas, necesariamente fueron feministas, ¿no? De hecho, ahora se le critica a Frida Kahlo que no fue feminista. No podía ser feminista, así como, o a las muralistas, ¿no? Pues que eran asistentes y no eran feministas, ¿no? O que no fueron los a María Izquierdo, ¿no? Entonces, pero lo que me parece que estamos aquí, digamos, con el trabajo que ellas aportan y desde la creación o desde el punto de vista desde donde ellas están hablando, que sea la escultura no ortodoxa, no figurativa, etcétera, hay una presencia también, ¿no? De la mujer artista en la historia, ¿no? Hay una voz. El tema aquí sería, a lo mejor, bueno, ¿dónde están esas representaciones? ¿Dónde están esas generaciones, ¿no? Que afortunadamente hoy en día ya algunas colegas de la Iberoamericana las están estudiando, las están publicando, hay una especie de nuevo trabajo, pero bueno, Helen Escobedo no necesariamente la podemos situar como una artista que luchó con estos temas, porque no me parece que pertenezca tampoco a esta generación, pero ahí estaba, ¿no? Ahí estaba con sus propias propuestas artísticas y generando, digamos, una propuesta visual. En dado caso, ¿hasta qué grado se puede comparar esto con el neomuralismo? Me parece que es muy difícil que en México podamos comparar el neomuralismo chicano con algún producto artístico, obra artística en México. Posiblemente lo que se dio en los años 70 con los grupos, con Suma, con Caligrama, con Proceso Pentágono, con Tepito Arte Acá, es decir, los grupos que realmente sí involucraron esta reflexión colectiva, popular, en donde sí había a lo mejor esta interacción. Espero haber respondido a Adriana. Si no, bueno, pues seguimos conversando. Sí, gracias, Cristina. No sé si hay alguien más de aquí de la sala que quiera plantear alguna pregunta. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Bueno, ahorita en nuestro tercer semestre, estamos llevando una materia que se centra en el archivo y el catálogo, y precisamente resaltamos la importancia de que se estén, pues, de alguna manera materializando la memoria
de estos grupos que pues son tratados a veces como minorías. Entonces yo quería pues hacer la pregunta de cómo se puede hacer o buscar la manera de hacer un archivo o pues dejarlo, sí, a manera de documento, esta memoria que se está tratando de recobrar con estas mujeres en el arte chicano. Sí, bueno, en Estados Unidos existe una gran industria del archivo, ¿saben? Y si bien todos estos artistas en algún momento, es decir, desde los años 60, 70, eran vistos como artistas de barrio, ¿no? Así les decían. Hoy en día las instituciones están reconociendo todo este trabajo y están llevando a cabo un gran trabajo de archivo. Por ahí existen los archivos del Smithsonian. Se los voy a poner aquí en el chat. Que están en Washington y que tienen y han compilado, por ejemplo, entrevistas con artistas. Hay numerosísimas publicaciones, ¿sí? Y al mismo tiempo, bueno, estas narrativas de alguna manera en Estados Unidos empiezan a circular, ¿saben? Empiezan a circular. Es en los últimos años que Judith Hernández ha hecho exposiciones individuales, va a estar pronto en Nueva York en una gran exposición, pero es decir, ella es una artista ya pionera de los años 60, 70 y estamos en 2020. Imagínense cuánto tiempo ha costado y sinceramente en México son artistas que han logrado exponer uno, dos cuadros, algunas obras cuando existen algunas, digamos, exposiciones que circulan, como esta de Construyendo Puentes, que circuló un poco en Ciudad de México, en Michoacán, estuvo en Jalisco, va a estar en Monterrey, o en Tijuana, perdón, no recuerdo. Bueno, hay un poquito de arte, pero al mismo tiempo en México me parece que sí, todavía no conocemos este arte y finalmente nosotros no lo vamos a archivar, se está archivando en Estados Unidos, ¿no? Entonces, a lo mejor la tarea que tenemos pendiente también nosotros en México es encontrar todos estos archivos de las artistas en México y de todas estas activistas y un poco pues a lo mejor ya dejar de trabajar tanto en artistas que están sumamente estudiados, sumamente reconocidos, sumamente comentados y a lo mejor hacer este trabajo de ir a ver, por ejemplo, dónde están las mujeres muralistas, dónde están las mujeres de los grupos, dónde están todas estas voces, ¿no? Y este es trabajo de ustedes jóvenes, de los nuevas generaciones. Digo, nuestro también, pero de ustedes es un gran reto. Yo tengo una pregunta. Sí. Hola, buenas tardes. Yo quisiera preguntarte, es una inquietud más que una, bueno, sí es una pregunta, pero ¿hasta qué punto se puede correr el riesgo de que este tipo de manifestaciones se utilicen para legitimar ciertos espacios y para responder a una agenda política y que sea más bien de uso de esas instituciones por cubrir una agenda más allá del valor social, estético que pueden tener las piezas en sus entornos o sus entornos de creación, por así decirlo. No sé si si fui clara, porque tengo un poquito como de inquietud en eso. Gracias, Irlanda. Sí, creo que eres clara y es una pregunta muy compleja. ¿Hasta qué grado se puede instrumentalizar todo esto? Por supuesto que puede instrumentalizar, ¿no? Y se puede correr el riesgo. Me parece que hay que correr el riesgo, ¿no? Porque incluso el feminismo, por ejemplo en Francia, ¿no? El movimiento feminista fue instrumentalizado por algunas de las feministas que llegaron y registraron la marca de mujeres como una patente, ¿no? O sea, se secuestraron un movimiento social, ¿no? Es impresionante, ¿no? En los años 70, además. O sea, a mí me alucina entender esas cosas, cómo alguien puede hacer algo así, ¿no? Pero además, esto los llevó a todo un mercado, ¿no? Que fue el mercado del arte de las mujeres, de publicaciones de las mujeres, etcétera, ¿no? Lo que ha sucedido aquí es que, por más que se instrumentalizó o se apropiaron de
esto, el movimiento feminista es tan variado, es tan amplio, es tan vasto, que por más que se tenga una marca registrada, no es reconocida, ¿sí? Digamos, por los pares sociales, que es lo más importante finalmente, porque eso es lo que le da legitimidad, ¿no? Entonces, hablando, por ejemplo, de México, alguien puede legitimar, pues, ¿quién va a poder legitimar un movimiento social a fines políticos, ¿no? Me parece que tu pregunta, Irlanda, viene a colación con todo lo que estamos viviendo a lo mejor en México, ¿no? Con todo este gran debate social, y que además vean cómo está sacudiendo también el país y cómo está oponiendo también a muchos grupos feministas que estaban organizados, ¿no? Por eso yo hago estas preguntas al final de para dónde va, ¿no? Todo este movimiento, ¿no? Y ¿se puede correr el riesgo de que se instrumentalice? Sí, sí se puede instrumentalizar, pero ¿eso va a tener legitimidad? No sabemos, ¿no? Porque no hay una voz, o sea, no hay el feminismo, ¿no? O sea, eso no existe, ¿no? Es como la identidad, eso es una ficción, eso no existe, ¿no? Lo que hay es diálogo, es propuesta, es discusión. Lo que hay es este horizonte justamente del entendimiento. Por eso me parece que uno de los conceptos claves aquí de las teorías estas de los derechos humanos es este sistema de la horizontalidad, ¿no? Que no, bueno, no viene nada más de los derechos humanos, lo vemos en las ciencias sociales también, ¿no? Entonces, esta horizontalidad en donde realmente, pues, lo que queremos es salir de la propiedad, ¿no? No otra vez meternos en ella. Entonces, bueno, me parece que a mí me queda muy clara esa visión, ¿no? Pero de que se corre un riesgo, por supuesto. Sí, claro. Muchas gracias. Y por otro lado, recuerdo, Cristina, que en algún momento habías platicado, por ejemplo, de cómo los museos, ¿no? Cómo esta idea de lo que está mencionando justamente Irlanda, de aparentar o simular un espacio incluyente, tiene que ver con una exposición, por ejemplo, ¿no? Con una sola exposición que solamente va a estar un momento, pero en realidad la institución no se modifica, ¿no? En sus prácticas ni en sus formas de visualizarse. Entonces también por ese lado. Sí, qué buena pregunta. Sí, que un poco está conectada también a lo que está preguntando Irlanda, ¿no? En términos, por ejemplo, de arte, me parece que fue un error de la estrategia feminista en esas exposiciones que se dieron, una apuesta equivocada. Por ejemplo, lo que sucedió en el Museo de Arte Moderno, Centro Pompidou, en París, ¿no? Que es el gran museo de arte, cuando se hace la exposición Ellas, ¿no? Y lo que hace el museo es que durante un año desarma su colección permanente, o sea, baja todo, imagínense, es el Museo de Arte Moderno, o sea, ahí están todas las vanguardias, ¿sí? Están ahí todos los representantes de las vanguardias. Los quita toda esa museografía y pone durante un año una exposición con el arte de mujeres del siglo XX, ¿sí? Eso hace. Entonces, de entrada, bueno, pues es un shock porque evidentemente cuando ustedes llegaban a la anterior exposición, ustedes empezaban con el fauvismo, ¿no? Entonces llegan y entonces todos son estos cuadros así de la ciudad, de las chimeneas parisinas, los pasteles, o sea, todo es así como muy, muy nostálgico, muy melancólico, hablan del siglo XX, así, esos principios de siglo. Cuando ustedes llegan a la exposición Ellas, en siglo XX, inmediatamente la obra es violenta y irruptiva, ¿sí? Entonces, y lo que vimos con esa exposición es que, en lugar a dudas, todo ese siglo XX, lenguaje artístico, muchos de los lenguajes de las mujeres no tenían nada que ver con la exposición que habíamos visto anterior, ni con los movimientos literarios que se habían dado, ¿sí? Había mucho videoarte, es decir, las plataformas incluso de creación eran diferentes, ¿sí? Entonces, ahí fue reveladora esta exposición, ¿no? Por todo lo que implicó, por todo lo que dijo, por todo lo que sacó a la luz. Al mismo tiempo, en términos de estrategia museográfica, nos apagó completamente el movimiento, porque lo que dijo finalmente lo que se dice es, bueno, ya, ustedes ya tuvieron un año, ¿no? Entonces es como prestarte la silla un año y ya, ¿no? Ya, te sentaste, ya, ahora salte, y se volvió a poner otra vez la exposición que siempre ha existido, ¿no? Entonces, ¿fue un logro o fue un fracaso? ¿Sí? Yo creo que fue un fracaso.
creo que fue un fracaso. Pero me parece que tiene que ver con la propia articulación de la demanda feminista, porque, y lo mismo lo vemos hoy en día en nuestras universidades, ¿no? Crear un posgrado o una licenciatura en estudios de género, ¿sí o no? Entonces, tal vez no, tal vez lo que se tiene que hacer es diseminar, ¿no? Todos estos movimientos dentro de la historia oficial que ya existe del arte, ¿no? Y me parece que por eso fue una agenda equivocada, ¿no? Porque no se trata de integrarte comunitariamente separado como un bloque aparte, sino realmente, bueno, pues que todo esto esté también en la historia del arte de todo el siglo XX, no que te metan y te saquen en un año, que sea transversal, exacto, ¿sí? Y que sea permanente, no que sea una exposición temporal, ¿no? También. Y en términos a lo mejor de formación en estudios de género, bueno, pues que no exista una maestría nada más en estudios de género, en donde la gente que va a estar interesada en ello va a ir a buscarlo, sino que exista en arte, en sociología, en medicina, en veterinaria, en salud, en todas partes, ¿sí? Porque esta perspectiva de género atraviesa todas las áreas y afecta la vida de todos los seres humanos, ¿sí? Estamos viendo, ¿no? Estamos viendo la gran crisis social en la que estamos por los temas de la violencia de género y de la migración, ¿no? O sea, agendas pendientes, que a lo mejor tendríamos que estar haciendo otras cosas, estudiando de manera mucho más compleja los avances y evoluciones tan esquizofrénicos que se están dando en el mundo de la ciencia, ¿no? Que es algo que a mí también me interesa mucho y que he seguido de cerca, ¿no? Porque afecta a los cuerpos, ¿no? Este nuevo diseño nanogenético de los cuerpos, ¿no? Que van a ser, en 100 años, las generaciones futuras van a estar discutiendo esto, pero también es nuestra agenda, ya es nuestra agenda, pero no podemos atenderla porque estamos todavía, ¿no? Pensando en temas que no hemos resuelto del siglo pasado, ¿sí? Que no hemos resuelto porque no es el gobierno los que nos lo puede resolver, ¿sí? Es un tema que es simbólico, que es cultural también. Bueno, muchas gracias, Cristina. Pues estamos ya en tiempo. No sé si hay alguien que quiera plantear alguna otra pregunta. Yo quisiera preguntar algo más, perdón. Sí, no, adelante, adelante. Es que me interesa mucho esto que comenta Cristina con respecto a cómo esta exposición de Pompidou. Y aquí yo quería preguntar si dentro de lo que tú has estudiado se puede identificar por qué ciertas mujeres artistas sí llegan a estas instituciones y bajo qué criterios, porque creo que también hay una arena política de lucha entre las mismas artistas mujeres o dentro de, no sé, como que creo que lo político siempre está en fricción y dentro de esa fricción, ¿quiénes son o quiénes son las o los que, incluso en temas de inmigración, los que alcanzan a brincar, a incorporarse al sistema y que son en este caso elegidas sus obras para ser expuestas en estos museos? Porque finalmente lo que está ahí pues sigue siendo una representación también y volvemos a ver a aquellos trabajos que son elegidos y dejamos fuera también a otros, ¿no? Otra vez pensando en las que no están, ¿no? Y ahí mi pregunta sería si hay alguna característica que en todo lo que tú has estudiado que se pudiera identificar que hace que estas propuestas sean incorporadas en el sistema, desde luego desde el ejemplo que tú ponías con el museo. Sí, un poco la pregunta es la curaduría, ¿no? ¿Quién elige? ¿Cómo se elige? Pero me parece que, bueno, lo sabemos, ¿no? Sabemos cómo se elige. Finalmente, la historia del arte nos ha demostrado que los artistas, la visibilidad y los artistas que conocemos son los artistas que fueron reconocidos, ¿no? Por una conjunto social, ¿no? De instituciones, o sea, no por una persona, sino por todo digamos, los actores que rodean los mundos del arte, ¿no? Que esto implica críticos, investigadores, instituciones, museos, galerías, historiadores, en fin, todo, coleccionistas, ¿no? Entonces, todo esto evidentemente influye en la elección que hace que llegue un artista o no llegue un artista. ¿Quién sociológicamente hablando decide
qué es un artista y quién no es un artista, pues los pares generacionales, ¿no? O sea, partimos, como en todas las profesiones, ¿no? La sociología de las profesiones nos ha enseñado eso. O sea, ¿quién te reconoce a ti como un artista? Pues otro artista, ¿no? ¿Quién te reconoce a ti como un investigador? Pues otro investigador. ¿Y quién te evalúa? Pues lo mismo, ¿no? La gente que está practicando, digamos, la profesión, ¿no? Al mismo tiempo, a lo mejor, Irlanda, creo que la pregunta es la pregunta equivocada, porque seguimos otra vez buscando los regímenes de visibilidad institucional aceptados, ¿no? Y a lo mejor la pregunta es por qué justamente no existen otros mecanismos de comprensión, de circulación de diferentes discursos del arte. Antes no lo podíamos hacer, en el siglo XX no se podía hacer, pero en el siglo XXI, con todos los dispositivos que tenemos de divulgación, pues esto me parece que es algo que es factible, ¿no? Y cuando te pongo el ejemplo de la historia del arte, Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, son excepciones de los artistas que existieron en el Renacimiento, excepciones, porque hay una gran cantidad de desconocidos, ¿no? Entre ellos, evidentemente, mujeres, está Artemisia Gentileschi, en fin, muchísimas, ¿no? Entonces, más bien la pregunta es, ¿por qué siempre queremos buscar estos mismos focos del reconocimiento centrados casi siempre en un lugar, ¿no? O sea, más bien esa es la pregunta, y eso es lo que hizo el arte chicano, es decir, ellos dejaron de buscar ese reconocimiento institucional del mundo WASP, ¿no? Blanco, anglosajón, o sea, dejaron de tocar las puertas en los museos, ¿saben? En los museos aceptados en Estados Unidos. Ahora los están yendo a buscar, ahora, o sea, 50 años después, ¿no? Porque ya lograron ellos finalmente generar sus propios circuitos de comunicación y de hacerlo y de no tener ningún problema con que no te exponga el MoMA o que no te exponga el ACMA o que no te exponga, o sea, llegaron a esta irreverencia, ¿no? De artista realmente, decían ellos, de artista de que no importa, ¿no? Necesariamente estar en esos espacios de visibilidad, ¿no? O sea, entonces ya no es buscar la mirada en la institución, sino buscar otros espacios, diseminar, ¿no? Contaminar otros espacios. Me parece que por ahí va un poco la pregunta, pero ¿cómo se legitima? Pues sí, la legitimización está hecha por todos estos mecanismos en donde evidentemente pues hay más coleccionistas hombres, más críticos hombres, más curadores hombres, más varones hombres, y todos con esta perspectiva también étnico, racial, de clase muy marcada, ¿no? Hombres blancos, educados, clases medias, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay muchas exposiciones que han debatido sobre esto, ¿no? No sé si te di elementos de respuesta, Irlanda. Sí, y de hecho me diste más, entonces te agradezco mucho porque sí, un poquito iba orientada en ese sentido, entonces me ampliaste más también el campo de conocimiento y te agradezco mucho. Muchas gracias. Sí. Y bueno, para finalizar, en el Facebook hay una pregunta de Susana Vázquez, me parece que es una compañera de primer semestre, si no me equivoco, Susana. Dice, ¿qué tan difícil es que un nuevo movimiento sea aceptado, sea por un hombre o por una mujer? ¿No? Pensando en estos movimientos chicanos, por ejemplo. ¿Qué tan difícil es que un movimiento nuevo sea aceptado? No entiendo muy bien un poco a qué va la pregunta. No entiendo bien la pregunta, pero bueno, cualquier movimiento nuevo que sale un poco de las retóricas, ¿no? Del arte en las que hemos vivido, ¿no? Que han sido bastante dominantes y hegemónicas, pues va a causar una irrupción. El arte chicano, por ejemplo, me fascina por eso, ¿no? Porque cuando el arte abstracto americano, estadounidense, estaban encontrando el minimalismo, ellos hacían ultrabarroco. Entonces es extraordinario, a mí me fascina, porque me gusta mucho el minimalismo, pero el minimalismo lo estudio 3 días y ya está, ¿no? En cambio, el ultrabarroco yo necesito 3 semanas para entender una obra, ¿no? Porque tiene tal cantidad de símbolos, tal cantidad de transposiciones, el grado de complejidad, ¿no? Es tal, ¿no? Y a lo mejor también hay esta espiritualidad que se busca en el minimalismo y en la abstracción, pero es otro discurso que va
decíamos, hay tiempos históricos en el arte diferentes, ¿no? Que son paralelos, que va diferente, a diferente velocidad, y que al mismo tiempo, pues, ¿qué va a ser reconocido? Las grandes insignias de lujo, Louis Vuitton, Chanel y todo, ¿a quién están exponiendo en los aparadores de los Campos Elíseos? No son a los chicanos, tal vez el próximo siglo, pero este siglo no, ¿no? Están exponiendo a las grandes estrellas del arte abstracto, americano, ¿no? Todos estos lenguajes que van a ustedes a ver en los museos de arte moderno y contemporáneo. Entonces, para mí, un movimiento nuevo tiene todas sus posibilidades de visibilidad, sobre todo histórica, ¿no? Que es lo que vemos en los años 90. O sea, muchos de los artistas se casaron con el lenguaje en México, del artista universal, del artista internacional, del artista, ¿no? Un poco siguiendo las rupturas, pues es algo que ya en los años 90 no nos interesa tanto en términos históricos, ¿no? Nos interesan los que andaban en el underground, nos interesa el sindicato del terror, nos interesan todos los que hicieron performance, no tenemos documentos, ¿no? Y ellos estaban haciendo algo nuevo, algo diferente, y por ahí están, ¿no? Todavía esos artistas, esas voces, esos testimonios. Entonces, aceptar o no aceptar, pues no sé si un hombre o una mujer, pero me parece que sí es un poco la historia, ¿no? Que nosotros estamos haciendo del arte, la que los va a seguir estudiando, reconociendo o no, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias, Cristina. Ya estamos en tiempo y pues nada, esta discusión me parece que es muy fructífera y que se va a llevar todavía bastante en nuestros espacios. Y pues te agradezco por propiciarla también en esta tarde en la Cátedra Pérez Romo. Y pues definitivamente pues nos queda muchísimo que estudiar todavía y muchos archivos que revisar. Entonces, bueno, pues las invito a todas las estudiantes y los estudiantes que nos acompañan a revisar más de estas temáticas. Afortunadamente tenemos accesos digitales como los que nos ha compartido Cristina y ella misma tiene bastante escrito de manera digital, entonces pues se los estaremos compartiendo. Y para finalizar, bueno, estas actividades están pensadas en su formación integral y pues esperamos que estas discusiones pues continúen y les agradecemos, ¿no? Su participación durante toda esta semana. Gracias, Cristina, por acompañarnos este día. Especialmente también, bueno, a nuestro compañero Luis, que es el que nos apoya en las transmisiones, porque todo lo que ustedes han visto esta semana en gran parte ha sido por su conocimiento también y por su participación. Entonces, le agradecemos mucho a nuestro compañero. Y por supuesto Irlanda, que ha estado también al pendiente de todo y haciendo las invitaciones. Y pues ya el próximo año esperemos que nos podamos ver en físico, ¿no? Sí, Gracias, Cristina. Será un gusto también verlas acá en Guadalajara, a ustedes y a todos sus alumnos. Sí, no, porque bueno, hay que hacer intercambios con Guadalajara. Excelente. Definitivamente. Muchas gracias, que la pasen muy bien, muy buenas noches. Gracias a ti, Raquel. Gracias. Buenas noches.